Gloria a Dios. Buenas tardes, los que están aquí en casa, el Señor te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, los que nos van a estar viendo por internet, o si ya nos estás viendo, el Señor esté bendiciendo tu vida, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. Y bueno, rápidamente, mañana iniciamos el ayuno anual que tenemos, mañana empieza, entonces bueno, por años hemos explicado cómo lo puedes hacer, de verduras, de frutas, a veces de internet, a veces de decir malas palabras, a veces de enojarte. Hay diferentes formas de hacer ayuno, y bueno, lo vamos a estar haciendo con el Sidur. El Sidur es un libro de oraciones, de verdad te va a ampliar tu vocabulario para expresarle a Dios su grandeza, su poder y su majestad. A veces se nos acaban las oraciones, pero en este libro vas a encontrar la forma de exaltar el nombre y la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo tenemos aquí, si tú lo quieres, si quieres empezar tu ayuno orando con el Sidur, lo tenemos aquí. Si tú lo quieres y no sabes cómo adquirirlo, también lo puedes pedir por Amazon y te llega muy fácilmente. Dios te bendiga y que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Hoy no vamos a hablar sobre el ayuno, ya se la saben, banda, ¿no? Casi siempre, cada año mencionamos los tipos de ayuno. Nosotros lo hacemos de jugos, de verduras, suprimimos las proteínas, los carbohidratos y nos llenamos con puros azúcares. Entonces, bueno, no se siente uno tan mal, pero lo pueden hacer, no sé, de algo que te gusta mucho, de café, no sé, de galletas, de pan, de televisión, de celulares, jóvenes, ¿no? Lo hemos explicado muchas veces. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Vámonos a Génesis 9, versículo 3. Dice la Escritura: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este mediodía, por todas las bendiciones que derramas sobre tu siervo. Abre la boca de este siervo tuyo, el corazón de mis hermanos que nos escuchan el día de hoy, para que tu palabra sea viva y eficaz en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén. Buenos días, tardes, noches a todos los millones de internautas, todos los que están aquí. Sigue siendo un misterio para la hermenéutica, ¿no? En su estudio de la opinión pública, porque un día la iglesia está llena, 2 domingos consecutivos, dije, gloria a Dios, ahora sí voy a poner más sillas, para no estar poniendo sillas en la alabanza, y nada, ¿no? Vienen pocas personas, entonces bueno, así es, ir y venir en las congregaciones. Gloria a Dios, hermanos. Hoy estamos recordando no es fiesta judía, es una conmemoración, se llama Simchat Torah. Básicamente la traducción literal es la alegría de la Torah, ¿no? Y básicamente lo que conmemora es la terminación de la lectura del Pentateuco en las sinagogas. El Pentateuco se lee durante un año completo en las sinagogas, van leyendo Parashat por semana y lo terminan en un año. La verdad es que qué lentos. Yo leo la Biblia completa en un año, ¿no? Realmente, si comparamos el Pentateuco, son los primeros libros los primeros 5 libros de Génesis a Deuteronomio. Es esto lo que leen los judíos en un año. Yo leo esto en un año, ¿no? Espero que ustedes también lean la Biblia en un año. Bueno, leen otros libros más, el Talmud, la Mishnah, la Gemara. Pero bueno, exhortamos siempre a que sigan un plan anual de lectura bíblica, porque la Biblia es nuestra revelación más segura. Una vez escuché una persona que decía, yo me las sé hasta de memoria, hasta las historias. Dije yo, usted tiene muy buena memoria, ¿no? Pero bueno, puede ser, si ya la leíste 1, 10 o 20 veces, siempre va a haber una palabra rema que te ministre en necesidad, que te guíe en ese problema, que te insufle ánimos en una promesa para tu vida. A mí me pasa muy a menudo que, no sé, estoy triste, apurado, nervioso, hay una situación difícil
y digo, Señor, háblame, ¿no? Y me pongo a leer la Biblia y bueno, da paz, ¿no? Da consuelo, si no te da la respuesta exacta, cuando menos te da un aproximado de la promesa en la que puedes confiar, ¿no? No temas, todo estará bien, qué sé yo, Jehová acampa a tu lado derecho, etcétera. Y bueno, para nosotros la conmemoración judía es un buen pretexto para que entendamos algunos pormenores de la ley bíblica, ¿no? Y esta vez enfocados en el desarrollo diacrónico de los mandamientos. Vamos por orden, ya ven que me gusta mucho ir por orden. Entonces el mismo Génesis 9, vamos al versículo 4, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bueno, básicamente para el judaísmo, los cristianos no somos hijos de Abraham, y por lo tanto no estamos bajo el pacto de Abraham, lo cual es falso, lo he explicado en otro sermón. Por medio de Jesucristo fuimos injertados y fuimos hechos hijos de Abraham también, y hijos de la misma promesa. Entonces cuando les digan, no eres hijo de Abraham, dile, ¿qué crees? Sí soy hijo de Abraham, ¿no? Entonces no entenderías lo complejo de la teología cristiana, pero también somos hijos de Abraham. Pero bueno, para el judaísmo somos hijos de Noé. Entonces dice, no son hijos de Abraham, son hijos de Noé, lo cual el judaísmo es más piadoso que nosotros. Me decía este hermano el otro día, me decía, oiga, el pastor, pero entonces ¿qué? Todos los millones de budistas, de sintoístas, de musulmanes, de católicos, todos se van a ir al infierno. Le dije, mire, el cristianismo es muy tajante, ¿no? El Papa acaba de decir que los cristianos nos vamos a ir al infierno. Dije yo, bueno, no lo puedo juzgar, lo mismo pensamos nosotros de los católicos. Entonces, ¿sí me explico? Y de todos los demás somos muy tajantes. Y entonces me decía, es que ¿cómo? Si Dios es amor. Decía, bueno, ahí aplicamos la de Romanos, ¿no? Romanos dice, unos van a ser juzgados bajo la ley, otros serán juzgados sin ley. El juicio siempre se lo dejo a Dios, que Él juzgue. Lo que nos da el cristianismo es un pase directo o la seguridad de que nos vamos a ir al cielo, ¿no? Por esto son los dones del Espíritu Santo. Y bueno, el judaísmo es más piadoso porque dice, bueno, los cristianos no son hijos de Abraham, pero son hijos de Noé, por lo tanto no están obligados a guardar los mandamientos de la ley, sino los mandamientos de Noé, ¿no? Y con eso son salvos, o sea que son piadosos. Digo, bueno, con dos mandamientos, para el judaísmo, el goy, el gentil, se puede ir al cielo sin la observancia de los 613 mandamientos, ¿no? Les digo que son más piadosos que nosotros en ese sentido. Y básicamente dice, no comer carne con su sangre y no matar, ¿no? Entonces, bueno, es un alivio, ¿no? Para nosotros. Nos queda muy claro que no es bueno matar, por supuesto, pero ¿qué es no comer carne con su sangre? ¿Sí? Muchos cristianos dicen, no, es no comer moronga, pastor, la moronga es prohibida por el Señor, y no, realmente no es así. Hemos apuntado que para el judaísmo es todo el concepto de comida kosher. Esto es una manera muy específica de matar a los animales, hay que degollarlos en una vértebra muy específica. Los que les gustan los animales, los zoólogos dicen que es la mejor forma de matar al animal, por la espalda y cortándole la cabeza, porque así no se llena de adrenalina el cuerpo, que después te estás comiendo la adrenalina del cerdo o de la vaca, ¿no? Los cuelgan vivos con las patas para arriba, el pobre animal los van desollando vivos, entonces se llena de adrenalina el cuerpo. Una vez vi a este pastor, no les digo que fue Javier Hermoso por no quemarlo,
tenía una granja de conejos, ¿no? Y agarró al conejo y dijo, no, hay que matarlo a la forma tradicional, y lo empezó a cortarle el cuello con un cuchillito, parecía como de madera, y el pobre conejo se retorcía y estiraba la pata, y cuando me lo dio a comer dije, uy, está re bueno, con toda la adrenalina que le metió, le puso sabor a la carnita. Dije yo, le hubiera metido un machetazo y me olvido de la cosa tradicional, ¿no? Lo descuello y después lo mato. Entonces, esto es lo kosher. La comida kosher pasa por un sistema de calidad. Si tú vas y dices, voy a hacerlo como manda la Biblia, y agarras a tu animal y le cortas la vértebra, el cuello, va a llegar un rabino y te va a decir, no le cortaste la vértebra que debía ser. Debe ser una vértebra exacta, y básicamente se aplica en toda la comida, y es un control de calidad. Un rabino te tendría que dar el visto bueno, y esto es el significado de kosher. Por eso hay azúcar kosher, agua kosher, y dices tú, ¿cómo hay agua kosher? El rabino vio y está viendo que no mezclen las ollas, que estén limpias, que no mezclen leche con carne, y bueno, entonces es kosher, ¿no? Entonces, bueno, es un control de calidad. Vamos a Génesis 17. Estos son los mandamientos de Noé, los primeros mandamientos básicamente que aparecen en la escritura. Génesis 17, 10. Dice la escritura, y bueno, este es mi pacto con Abraham, este ya es el pacto de Abraham. Dice que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y os será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Bueno, básicamente este es el mandamiento o el pacto de Abraham, el pacto de la circuncisión al 8º día, que básicamente distingue al judío del resto del mundo, ¿no? El judío de todos los demás. Es el pacto de Abraham. Recuerdo cuando me hice al cristianismo, leía acerca de la circuncisión, dije, qué importante, ¿no? Quizás también necesite yo ir ahí a que me chique un rabino, ¿no? Que me haga la circuncisión. Y después seguí leyendo más la Biblia. El apóstol Pablo dijo, en nada aprovecha, nuestro pacto es por medio de Cristo, y por esto fuimos injertados como hijos de Abraham. Dice Pablo, mejor circuncídate el corazón, ¿no? Ese corazón duro, ábrelo para que entre el amor, el perdón, y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, Pablo enfatiza mucho que no sirve de nada. En mi traducción que estoy haciendo del Nuevo Testamento, me parece que es Gálatas, hay no solamente en hebreo el énfasis de la circuncisión, sino de no guardar los mandamientos de la Torah. Es como una negativa de Pablo, como en contra. Está muy interesante. Entonces, bueno, no todos hay este conocimiento, sino que hay unos que se creen muy bíblicos y van y circuncidan a sus hijos, o ellos mismos van al médico a que los circuncide. La circuncisión clínica se practica por limpieza en los varones, no en los niños. Pero digo, si lo vas a hacer por limpieza, hazlo, pero no lo hagas por el mandamiento ritual. De todos modos no sirve de nada, aunque te circunciden en el IMSS o en el ISSSTE o en la clínica donde quieras. Te tiene que verificar un rabino, y de todos modos te tiene que hacer una incisión para que sea una circuncisión válida por el rabinato. Es decir, si no pasó el control kosher de calidad, tu circuncisión no vale de nada, no sirve para nada. ¿Sí me explico? Entonces, digo, toma tu decisión con base a lo que el médico te diga, no con base a la Biblia. ¿Sí me explico? La Biblia dice que no te circuncides, que no vale la pena. Vamos a Éxodo 15:25. Vamos a ver cómo se fueron añadiendo mandamientos. Éxodo 15:25, dice la escritura. Aquí está, 15:25, dice, y Moisés clamó a Jehová, 15:25, Éxodo 15:25, tengo mal la cita, sí, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas,
y allí los probó. Esto es súper importante, esta cita. Todavía no llegan al monte Sinaí, están en el desierto de Shur, son las aguas amargas de Mara, las aguas de la rencilla, y ahí reciben los primeros mandamientos de manera estricta. ¿Qué fue lo que les mandó el Señor en el desierto de Shur? Hay muchos teólogos, yo coincido con ellos, que dicen que fue en este momento cuando recibieron los 10 mandamientos. Dice, en el desierto de Shur fue cuando recibieron los 10 mandamientos, no fue en el monte Sinaí. Recuerda, esto se llama de construcción bíblica, poner en orden cronológico los acontecimientos. Cuando estudiamos la historia de Éxodo 19, no tiene mucho sentido. Le dice Dios, Moisés, sube al monte, y ahí sube Moisés. Y dice, diles que guarden 3 días de santidad, y baja Moisés, y luego Moisés vuelve a subir al monte, y vuelve a subir Moisés al monte, y diles que les voy a dar la ley, y ahí baja Moisés otra vez, y otra vez Moisés vuelve a subir al monte. Digo yo subí al monte Sinaí, y lo subí en camello, ¿no? Y los otros pobres que lo subían a pie. Es tan pesado que hay gente que defeca en el camino, ¿no? Ves restos de popó, de vómito, porque es muy pesada la subida. Imagínate al pobre de Moisés, es como si subieras al Teposteco, ¿no? Ven, sube, baja, así como que Dios, ¿por qué no me dan las instrucciones completas de una vez en vez de hacerme subir 3 o 4 veces? Y bueno, esto del orden cronológico es muy importante. No es que la Biblia esté mal, sino que los escribas de aquel entonces no tomaban importancia en poner los hechos en el orden como debía ser. El orden cronológico, el orden diacrónico es algo muy nuevo, apareció con la historia, cómo la historia debe seguir los acontecimientos para que no haya, aquí sí se aplica un cambio radical cuando pones algo antes o lo pones después. Esto pasa muy común en los matrimonios, en las peleas, siempre está discutiendo quién fue el que agredió primero, ¿no? No, es que él dijo, por eso yo contesté, no, pero yo contesté porque él dijo antes, ¿no? Y cuando cambian el orden cronológico, se arma la campa. El pastor está mintiendo, mire, es una mentirosa, es un mentiroso. Y bueno, les digo yo, no sirve de nada quién empezó, el chiste es que lleguen a un acuerdo. Eso es lo importante, no ver quién empezó. Pero para nosotros en pleno siglo XX es muy importante el orden cronológico, ¿no? Entonces, bueno, en aquel tiempo no le prestaban mucha atención a esto. Entonces, bueno, Shur, antes de la manifestación cósmica del Sinaí, el pueblo ya tiene unas bases, ¿no? Hay unos mandamientos que especificaban cómo debían comportarse. Dios ya había previsto que Moisés iba a subir 40 días al monte y necesitaba dejar establecida la burocracia para que todo funcionara en orden. La burocracia es bastante buena, eso dice Max Weber. Hay todo un libro así anchote, ¿no?, de los beneficios de la burocracia. A veces nos pasamos de burócratas, pero es muy necesario, sirve para que el sistema continúe andando. Y además el pueblo ya guardaba las leyes del Shabbat en este momento. Fíjate, Éxodo 16, vamos al versículo 4. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ya estaba implementado el Shabbat, que supuestamente, lo dio Dios durante los 10 mandamientos. Entonces, bueno, se menciona la palabra Torah, aquí donde dice el versículo 4, dice, para que yo lo pruebe si anda en mi Torah o no. Es decir, ya les había dado la Torah, los 10 mandamientos, el Shabbat, ¿no? Entonces, bueno, más el análisis de Éxodo 19, toda esta subida, bajada, muchos teólogos creen que en este momento recibieron los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, entonces, cuando echamos el cassette para atrás, esto es importante,
nos damos cuenta de que Dios tenía un plan para nuestras vidas desde que éramos pequeños, ¿no? Esto de prever antes de, muchas llegamos al cristianismo y decimos, cuando yo me convertí a Cristo, cuando tuve mi encuentro con Cristo. Y no, Dios lo previó desde que eras muy chiquito, y cuando empiezas a hacer memoria dices, oh sí, Dios se me mostró a los 4, a los 7, a los 15, le vine haciendo caso, ¿no? Hasta los 20 y tantos, ya que estaba tocando suelo, ¿no? Fondo, ya que andaba re mal. Pero la mayoría de nosotros, Dios ya nos había previsto para este camino. Cuando empiezas a recordar todos los milagros y las coincidencias o las diosidencias que Dios hizo en el pasado, dices, efectivamente, Dios tenía ese plan para en mi vida. Y bueno, esto es para que no nos soberbezcamos y digamos, yo llegué y conocí al Señor. No, el Señor te escogió y en el momento específico decidió que vinieras a su gloria. Fuiste escogido, no escogiste tú a Dios. No cambia mucho la perspectiva. El hecho es que antes o después ahí están los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo 20. Aquí están básicamente los mandamientos. Y vamos a tener un ejemplo, 20:13, no matarás. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, dio mandamientos generales, pero después desglosó cada uno de estos mandamientos, ¿no? Dijimos, pudiera ser que los mandamientos los diera en Shur y el desglose de las leyes las diera en el Sinaí, ¿no? Le dio los 10 mandamientos para pronto, le dijo, mira, ahí están, para que se comporten, y ahorita subes y te explico todo el desglose, ¿no? De lo que se trata de los 10 mandamientos, porque después todo Éxodo va a dar ejemplos de situaciones en las que es difícil tomar una decisión, ¿no? No matarás, claro, pero hay excepciones. Fíjate, Éxodo 21:12 dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera, ¿no? Bueno, dice la Escritura, no matarás, claro, pero si fue homicidio imprudencial, pero si fue homicidio premeditado, pero si fue homicidio circunstancial, y el desglose sigue y sigue, de modo que en primer lugar la Torá es un código civil primitivo, es un código civil antiguo, como el Códice de Hammurabi. El Códice de Hammurabi lo leí, se enfocaba básicamente en los impuestos, ya saben, el dinero, ¿no? Cuánto debes pagar si vendiste tu camello, cuánto debes pagar si entraste por la ciudad, qué sé yo, ¿no? El código bíblico, sin embargo, va a tener un carácter más universalista y muy avanzado para la época. Va a hablar de los derechos de los esclavos, de la semana laboral, de los valores que van a mantener unida a la sociedad. Esto es bien importante. Pensamos o nos imaginamos al buen salvaje primitivo sin ley, ¿no? Estirando la mano para conseguir el fruto, sin conocimiento de leyes sociales, que andan de promiscuos por todas partes. Y no, hay códigos establecidos en las sociedades primitivas, y este es un ejemplo, además de una ley totalmente universalista. Ya se preveía una semana laboral, derechos de los esclavos, digo, ni en Estados Unidos, ¿no? Cuando fue la separación del norte contra el sur en Estados Unidos, hasta entonces se abolió la esclavitud. La Biblia te está hablando de estas cosas como 3000 años antes de Cristo. Y hermanos, las leyes, las reglas que hay en la sociedad, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, fueron diseñadas para que la convivencia sea más sana, para que hubiera mayor respeto los unos por los otros, para que la sociedad camine sobre ruedas. Hay que dejar el anarquismo mexicano. El mexicano es muy dado a ser anarquista, quién sabe por qué, no sé si es una herencia indígena o la mezcla indígena europea,
pero nos encanta saltarnos las leyes, nos dicen hazlo así, no, pues mira, mejor lo hago asado, ¿no? No hagas esto, bueno, mira, no pasa nada si lo hago. Las leyes fueron diseñadas para nuestro bien, pero bueno, no todo queda en un reglamento civil, hay mandamientos rituales que a veces no entendemos. Vamos a Levítico 11, ya ven que me gusta ir hacia adelante. Levítico 11, vamos al versículo 2, dice: hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Bueno, a veces nos queremos hacerlos muy bíblicos y decimos que no comemos cerdo, ¿no? Yo no como cerdo, pastor, porque soy cristiano, sin entender ni siquiera por qué no comemos cerdo. Si no comes cerdo, no comas conejo, ni comas camarón, ni comas pulpo, ni nada por el estilo. ¿Cuál es la razón bíblica para no comer cerdo ni estos animales? Como siempre, la ignorancia popular, no solamente dentro del cristianismo, también dentro del judaísmo, busca dar una explicación simplista. Es que son animales sucios y tóxicos, ¿no? El cerdo se revuelca sobre sus heces, ¿no? Y la piel, aunque la laves, está toda impregnada de popó de puerco, le estás comiendo popó de puerco. El camarón es la cucaracha marina, ¿no? Se alimenta de toda la basura que hay en el mar. Yo por eso siempre limpio los camarones, no hay que limpiarlos, ¿verdad? Y el pulpo es el mayor depredador, ¿no? Y cuando dices, oye, ¿y el conejo? ¡Au! Ternurita, es que es muy bonito, ¿no? Por eso Dios, pobrecitos conejitos, ¿no? ¿Quién va a comer un conejo? Pobrecito animalito. ¿Qué hay detrás de la prohibición bíblica? Está ahí mismo en Levítico 11:3. Dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Es por la pezuña hendida. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. La explicación que da el texto bíblico está basada en un aspecto taxonómico. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiera ser la base, el precursor de un sistema totémico, lo cual sería como descubrir el hilo negro del totemismo. Pónganse buzos antropólogos, ¿no? Los que están buscando ahí el hilo negro del totemismo, pudiera estar aquí mismo en la Biblia. O tenemos una opción B, que fue una desviación de un sistema totémico primitivo, ¿no? O sea, que es el abuelito del tótem o una alternativa del tótem basada en la taxonomía bíblica. Muy interesante, muy complejo. He hablado solamente de este tema en otros sermones. La explicación nos llevaría la hora completa. Aquí lo importante es comprender que no entendemos la prohibición bíblica. Yo solo sé que no sé nada. Es realmente una postura filosófica griega que nos hace entender que el mundo es más complejo, que la escritura es más compleja, que somos más pequeñitos y que realmente hay muchísimas cosas que escapan a nuestro entendimiento, y más aún que es increíblemente difícil entender el pensamiento divino en todas sus divergencias. A veces decimos, oh sí, yo sé exactamente lo que Dios está pensando, lo que va a ser mañana, ¿no? Esto es lo que presumen los profetas, lo que va a ser en 10 días, lo que va a pasar, cuando realmente el pensamiento de Dios es increíblemente complejo. Levítico 11:6 dice: asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué pasan las cosas que suceden? ¿Por qué Dios permitió esta o aquella desgracia? ¿Por qué Dios no respondió a la oración? Y más aún, ¿por qué buscar siempre una respuesta? No entendemos ni los mandamientos alimenticios. Los cristianos ignorantes te siguen condenando por comer cerdo, y eso que no saqué un taco de moronga, porque yo creo me ponen ahí, quién sabe qué me escribirían en el YouTube, ¿no? Imagínate, nos siguen condenando por la comida. Y quieres entender las cosas celestes,
de un pensamiento mucho más elevado que el tuyo. ¿Sí me explico? Esto es algo que realmente nos aterriza en la tierra. Ubícate, hermano, con todo respeto, primero discierne las cosas de la tierra, primero entiende por qué Dios le interesaba la pezuña hendida y que el animal rumiara, ¿no? Y después dices, bueno, ya medio lo comprendí, ahora sí voy a intentar entender otro aspecto más terrenal. Pero ¿cómo decir que comprendemos el pensamiento de Dios? ¿Sí me explico? ¿Cómo decir que comprendemos realmente las cosas celestes y las cosas de las cuales no tenemos explicación? Es que, pastor, me la pasé orando. Yo qué sé, ¿no? O sea, si no podemos con esto, ¿quieres tener una respuesta de esto otro? ¿Sí me explico? Es bastante complejo. Vamos a Deuteronomio 17:14. Vamos a ver esto de la cristalización de los mandamientos. Deuteronomio 17:14. 15, 16, aquí está, 17:14. Dice, cuando hayas entrado, déjame ver. No, es Levítico 24. Me salté sí, me saltó un versículo. Levítico 24:11, perdón. Levítico 24:11. Qué curioso. Levítico 24:11 dice: y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová qué hacer. Bueno, tenemos el caso de un blasfemo. Esto se suscita varios meses después de que Dios ya había dado la ley a Moisés en tablas, ya construyó en el tabernáculo, ya se murieron los hijos de Aarón por ofrecer incienso extraño, ya pasó mucho tiempo y de pronto alguien blasfema el nombre de Dios y nadie sabe qué hacer. Y es que nunca había ocurrido, por eso le preguntan a Dios cómo deben tratar esa situación. Esto quiere decir que el código civil y ritual se fue escribiendo, fue un proceso de cientos o miles de años conforme la sociedad fue requiriendo más y más leyes para regular la vida civil y la vida ritual. No busquen la siguiente cita, está en Josué 24:26. Dice: se añadieron palabras al libro de la ley. Jeremías 36:18 dice cómo se escribió en ese momento una parte de las profecías, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia se fue escribiendo, las leyes se fueron añadiendo, y bueno, fue un proceso de creación y de revelación. Y esto también sucede con tu vida. Dios te dijo haz algo y de pronto cambió de opinión y te dijo que hicieras otra cosa. No es que el pastor o el profeta o tu interpretación bíblica hayan fallado, sino que Dios es dinámico y está vivo. En nuestro presente y nuestro futuro están en constante movimiento y Dios dice, bueno, ahora déjalas para acá, ahora déjalas para allá. Las decisiones que estás tomando, no tomaste esta decisión, qué bueno, ahora vas a tomar esta otra decisión. Entonces, bueno, ahora sí vamos a Deuteronomio 17:14. Deuteronomio 17:14. Veamos qué dice la escritura. 17:14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Bueno, ¿quién cree que Moisés realmente escribió la Torah? Como dicen en las noticias, si hay algún chiquillo junto a ustedes, lo que voy a decir no es para menores. A ver, déjenme ver, ¿no? No está Eric, ya se fue para atrás, a ver que los niños no escuchen. Ahí está, todo bien. Bueno, no oigan lo que les voy a decir. Los que ven por televisión, llévense a los niños lejos. Discúlpenme, hermanos, pero Santa Claus no existe, ¿no? Los Reyes Magos son los papás, ¿no? Siento romper su corazón de pollo, pero Moisés no escribió todas las leyes
de la Torá. No sabemos realmente qué escribió Moisés, algo debió haber escrito, por supuesto, no cabe duda, pero nadie lo tiene por cierto. En Deuteronomio Dios ya está determinando lo que después le va a parecer mal, porque cuando le piden rey a Samuel, Dios se indigna contra ellos, dile, dales el rey, pero y diles lo que les va a pasar. Entonces, ¿por qué estaba ya en Deuteronomio? Cuando tengáis rey sobre vosotros como las demás naciones. Es obvio que este mandamiento se anexó en tiempo de los reyes. ¿Y cómo puede ser esto posible? Ya vimos Josué 24-26, Jeremías 36-18, cómo se escriben parte de las profecías en ese momento, cómo se añaden más palabras al libro de la ley. Lo repito, fue un proceso de cristalización de cientos o de miles de años la escritura. ¿Y esto qué significa? Es simple, Moisés no escribió todas las leyes de la Torá, ¿no? Y la Torá no fue una ley cristalizada, sino dinámica. Y esto, si lo ves a profundidad, trae una crisis religiosa, porque bueno, Moisés subió al monte, Dios le dio la ley, quién sabe qué ley le dio, ya lo superamos, ¿no? Luego se añadieron más leyes, perfecto, no hay ningún problema, somos cristianos maduros, ¿no? Para entender esto, pero aquí viene el pero. ¿Cómo recibió este mandamiento el escritor de Deuteronomio, ¿no? Más aún, ¿quién fue el escritor de Deuteronomio? O el que añadió mandamientos en tiempos de Josué o en tiempos de Jeremías. ¿Quién fue el receptor? Un escriba, un rey, un sacerdote. ¿Y cómo recibió esta revelación? ¿Sí me explico? Desechamos el Deuteronomio, hermanos, arranquen el Deuteronomio de ahí de sus Biblias, ¿no? Porque quién sabe quién lo escribió. Pues caeríamos como las sectas, ¿no? Este mandamiento quítalo, este mandamiento ponlo, este mandamiento dalo. Es una crisis y esto lo van a visualizar los profetas. Vamos a Isaías 29:13. Vamos a ver qué dice la escritura. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y en otra parte el profeta va a decir, la pluma mentirosa del escriba puso ese mandamiento sin sentido. ¿Te imaginas, no? Que yo les diga, hermanos, ese mandamiento de Deuteronomio es un mandamiento falso, ¿no? Es un mandamiento mentiroso de un escriba loco que estaba en la carne y no en el espíritu cuando mandó las leyes de la Torá. Los profetas hacían eso, por eso los mataban, ¿no? Cuestionaban la autoridad de los mandamientos del Antiguo Testamento. Fueron los primeros en preguntarse esto mismo, y siendo profetas, porque la palabra navi, que significa profeta, viene del verbo jifil, traer, ¿no? Es el que trae la revelación a la tierra, la palabra de Dios a la tierra. Dijeron, ¿quién tiene más autoridad para interpretar la Biblia sino yo, ¿no? Ni el sacerdote corrupto, ¿no? Mujeriego, ni el rey que sirve a los Baales, nada más yo, el profeta, ¿no? Que recibo la ley de Dios directo del Señor, soy el único que tengo la autoridad para interpretar. Bueno, y reinterpretaron los mandamientos oscuros y difíciles de entender, ¿no? Como los que acabamos de ver de la pezuña hendida y el animal que rumia, y dijeron lo que Dios quiso decir, ¿no? Así decía el vocero de Fox, ¿se acuerdan que es que el hombre hablaba y metía la pata? Salía el vocero y decía lo que el presidente realmente quiso decir, y le arreglaba ahí para evitar conflictos internacionales, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Vamos a Mateo 15:2. Mateo 15:2. Vamos a ver el resultado de esta reinterpretación profética. Mateo 15:2. Por cierto, esta es la cueva donde supuestamente vivió el profeta Elías. Mateo 15:2. Aquí está. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan? Y en hebreo dice la masoret. La masoret de los ancianos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Bueno,
Esto dio como resultado las interpretaciones rabínicas de tiempos de Jesucristo, ¿no? Hemos dicho la Mishnah, el Midrash, la Gemara, todo reunido en un solo libro que compila todo esto y que es el Talmud. Los mayores intérpretes de los mandamientos fueron los fariseos, son los compiladores del Talmud, y el Nuevo Testamento las llama las tradiciones de los ancianos. Cada vez que veamos tradiciones de los ancianos, y Jesús dice así como que son intérpretes del Antiguo Testamento, entonces no estoy quebrantando ninguna ley de la Torá. ¿Sí me explico? En la Torá nunca Moisés o quien haya sido se escribió esto, entonces estoy quebrantando un mandamiento o una reinterpretación rabínica. Jesucristo no estaba quebrantando la Torá. Ven que dice, vine a cumplir toda la tilde, toda la Torá, hasta la última tilde, hasta la última yud. Bueno, esto es bien importante. Realmente lo que quebrantó Cristo fueron tradiciones, reinterpretaciones de los ancianos, reinterpretaciones rabínicas, ¿no? Tenemos a Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, fue uno de los compiladores del Talmud. Las enseñanzas de Pablo, que representa al cristianismo actual, estaban fundamentadas en la escuela de Gilel. Digo, es muy interesante. El cristianismo que seguimos no es el cristianismo ortodoxo judío de Cristo, es el cristianismo liberal de Pablo, ¿no? Pablo fue ungido con la autoridad de ser el segundo Cristo y hablar en nombre de Cristo y dar mandamientos en voz de Cristo. Si siguiéramos los mandamientos de Jesucristo estaríamos fritos, ¿no? Con ver a una mujer con ojos ay mamacita, condenado al infierno, ¿no? Con decirle necio a tu hermano, eres un necio, ¿no? Al infierno por andarle diciendo necio a tu hermano. Realmente Cristo y sus mandamientos eran muy difíciles. Pablo nos vino a dar una perspectiva completamente diferente. Entonces digamos que el Talmud son interpretaciones rabínicas de los mandamientos del Antiguo Testamento. Lo que Dios quiso decir es, ¿no? Y un ejemplo llano y sencillo es el mandamiento donde dice: no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Eso dice la Escritura, ¿no? Yo jamás he pasado ese mandamiento, nunca he cocinado un cabrito en la leche de su madre. No sé si lo acostumbran en el norte, ¿no? Los bárbaros sinaloenses, regiomontanos, ¿no? Que les gusta mucho el cabrito, no sé, a lo mejor es un platillo exquisito. Bueno, los rabinos lo reinterpretaron. No comerás y no mezclarás leche con carne. Pero pues eso no dice la Biblia. La Biblia dice: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Las tradiciones de los ancianos dicen: no mezclarás leche con carne, y se hacen un revoltijo. Tienen 2 tarjas, tienen 2 vajillas, en una sirven carne y en otra sirven lácteos. Y en los restaurantes, hay un restaurante, el mismo restaurante tiene 2 entradas, una es de carne y otra es de leche. Y si dices: oiga, quiero una torta de jamón con queso, te dicen: no, o es de jamón o es de queso, ¿no? Aquí no te va a mezclar jamón con queso, ¿no? Te comes la torta y te vas al otro restaurante y luego ya se mezcla en el estómago, pero no lo puedes poner en el mismo sándwich al mismo tiempo. Esta es una reinterpretación rabínica, ¿no? Bueno, el Talmud nos sirve para contextualizar, nos sirve para profundizar, nos sirve para entender el pensamiento de Jesucristo, el pensamiento de los judíos de aquel entonces, pero nada más. No es para seguir los preceptos rabínicos. En lo personal, jamás en mi vida he seguido un mandamiento rabínico, ¿no? Que queda sentado, ¿no? Yo soy bíblico, no soy rabínico. Por eso en mis libros suprimo las ordenanzas rabínicas y dejo nada más las historias increíbles de los rabinos. Yo le pondría los hechos fabulosos de los rabinos, ¿no? Realmente hay hombres de fe que nos van a dar unas enseñanzas increíbles, pero la cuestión de mandamientos totalmente está suprimida. Sin embargo, las interpretaciones de estos rabinos no quedaron ahí. Vamos a Marcos, les digo siempre hacia adelante. Marcos 7:3, dice la Escritura, Marcos 7:3, aquí está.
Dice, porque los fariseos y todos los judíos, otra vez, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y digo, no es que fueran muy limpios, de que dijeras, o te lavas las manos o no comes, ¿no? Como el chiste, no hay lavado de manos, no hay comida, ¿no? Y están con la falta de agua, ¿no? El pobre niño no se pudo ni lavar las manos, se queda sin comer por no lavarse las manos. No, es el lavado ritual antes de los alimentos, no es lavarse las manos con jabón. Bueno, en la Edad Media apareció la cábala en la comunidad de Sfarad, entre España, Francia y Portugal, y otra vez más ignorancia. La cábala, pastor, es brujería. Bueno, la cábala del metro sí. La verdadera cábala eran interpretaciones bíblicas de la comunidad judía en España. Tan, no hay más. Son interpretaciones bíblicas de una comunidad muy específica en España del siglo XII al siglo XVI. La Alemania nazi la desvirtuó para justificar el genocidio judío y desde entonces se vinculó la cábala con brujería de manera muy exitosa. Por cierto, ¿no? Vas y preguntas en el metro, oiga, cábala, ¿no? Y te salen ahí los embrujos para hechizar y no sé cuánta cosa. Bueno, ahora la cábala, desgraciadamente, bueno, es brujería. La cábala original, ¿no? Las interpretaciones, por eso le puse interpretaciones sefardíes, ¿no? Son interpretaciones bíblicas. Esto es básicamente lo que es la cábala, ¿no? La continuación de los talmudistas, de los rabinos. Y bueno, nosotros ¿con qué nos quedamos? Con las reinterpretaciones rabínicas de Jesucristo, con las reinterpretaciones rabínicas de Pablo, con las reinterpretaciones rabínicas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, porque básicamente lo que Cristo hizo y lo que Pablo hizo y lo que los apóstoles hicieron y lo que el Nuevo Testamento es lo que es el Talmud y la Cábala para los judíos, es decir, son interpretaciones del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es toda una reinterpretación del Antiguo Testamento, es decir, está adecuado. Por eso Cristo nunca quiso participar en las discusiones rabínicas. Dijo, a mí ni me metan en su Talmud. Dice, yo tengo el mío propio, ¿no? Y es más universal que el suyo. Si Cristo hubiera estado en el Talmud, habría sido un relajo, ¿no? El rabino discutiendo con el otro rabino y el otro rabino opinó otra cosa y estaba mejor que aquel, ¿no? Dijo Cristo, no, yo tengo mi propia Midrash, mi propio Mishnah, mi propia Gemara y mi propio Talmud, que es el Nuevo Testamento. Ahí mismo en Marcos 12:29 dice la Escritura, y nos lo dejó, les digo, bastante difícil. 2 mandamientos que no podemos cumplir. Dice en el versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En hebreo, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Y bueno, y el segundo es todavía más difícil que el primero. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el primer mandamiento. Y en el versículo 31 todavía nos la pone más difícil. Intentamos, ¿no?, un poquito llevarlo a cabo. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bueno, nos quedamos con el primero. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Jehová es uno y fuera de todas las complejidades filosóficas, ¿no? Que si son tres, que si es un Dios triuno, ¿no? Y se hacen unas bolas por una palabra sin importancia, ¿no? Que la Trinidad no existe, que nomás es uno, que si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y a quién le pedimos, ¿no? Y con quién hablamos, y yo digo, me da igual, los tres son uno, ¿no? Entonces a quien le pidas es lo mismo, los tres son uno, pero fuera de todo esto complejo, filosófico, derivaciones y más, lo que quiere decir el Señor Jehová
nuestro Dios, el Señor uno es mantenernos fieles a nuestra fe, es creer que Jesucristo es Dios, creer que es nuestro Salvador y que fuera de Él no hay nada ni nadie que nos pueda dar vida eterna. Algo sencillito, este es el primer mandamiento, no hay otro Dios, no hay otro ídolo, no hay otra religión, no hay otra postura más que esta. Jehová nuestro Dios, el Señor uno es, fuera de Él no hay nada ni nadie que nos pueda dar vida eterna. Se los he dicho un montón de veces, ¿no? Que si unos te dicen que vas en tu 13ª vuelta, pues tú, si quieres seguir dando vueltas, qué flojera, yo me quiero ir a la vida eterna y estar sobre reinos y sobre ciudades. Es la promesa del Padre a todos sus seguidores, ¿no? A los buenos seguidores van a estar sirviendo ahí en el templo, en algún lugar. ¿Sí me explico? Esta es la gran promesa del cristianismo, la promesa a la que nos tenemos que aferrar con dientes y con pestañas, ¿no? Creo que lo dijo un poeta, ¿no? Amado Nervo, no fue Pablo Neruda, con dientes y con pestañas, dice, hay que aferrarse a este primer mandamiento. Dice, el gran mandamiento, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No podemos y no debemos apartarnos de la fe que hemos aprendido. El Señor nos escogió desde antes que nosotros lo supiéramos y nos apartó para el camino, y lo único que nos pide es que sigamos siendo fieles, ¿no? Deja que los teólogos sigan debatiendo si son 3 o es 1 o están en 3 tiempos distintos o en 3 estados de la materia diferentes, ¿no? O si es triuno o si es una trinidad. No van a seguir debatiendo realmente quién conoció y entendió el pensamiento de Dios. Lo único que nos debe quedar claro es que debemos mantenernos fieles nosotros a nuestra fe. Gloria a Dios, hermanos. La Torá, la ley bíblica, fue un proceso de compilación milenario. Es un código civil, pero también es un código ritual y religioso. Hubo muchos intérpretes rabínicos de la ley. Nosotros tenemos nuestra propia interpretación. Esta interpretación es el Nuevo Testamento, son las enseñanzas de Jesucristo y de sus seguidores. Gloria a Dios. Mañana comenzamos nuestro ayuno anual. Va a ser, se apagó, bueno, va a ser del lunes 24 de octubre al viernes 4 de noviembre. Todos están invitados a participar. Como dicen en el metro, ya se la saben, banda, ¿no? ¿Qué ayuno van a escoger? 15 días, nada más es nuestro ayuno anual vinculado a la fiesta de Simchat Torah. El Señor les prospere. Por cierto, va a ser un ayuno de peticiones. Dije yo, ¿para qué les pongo cargas que no pueden llevar a cabo? Mejor les digo que pidan, ¿no? De todos modos van a pedir, aunque les diga no pidan, den gracias, no lo hacen. Dije, bueno, mejor vamos a dispensar a la iglesia, vamos a decirles que, pues que sí pidan, no pasa nada. Entonces, gloria a Dios, de esto se trata el ayuno. Vamos a estar pidiendo las peticiones que nos dieron durante 15 días. Si tienes alguna petición especial ahí en tu corazón, es momento de ponerla delante del Señor. El Señor te bendiga, el Señor te prospere, el Señor esté dando los anhelos de tu corazón, el Señor esté cumpliendo los sueños que tienes en tu vida este año. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.